Las 4 de la madrugada marcaban el reloj cuando Esperanza encendía silenciosamente las luces de la cocina. La mansión de los Mendoza dormía en un silencio profundo, pero para ella la jornada laboral apenas comenzaba. Sus manos expertas ya conocían cada rincón de aquella casa imponente donde había trabajado durante tantos años que ya perdiera la cuenta. Esperanza era una mujer de belleza serena, con rasgos delicados que el tiempo no había logrado marchitar completamente. Sus ojos oscuros guardaban secretos y una tristeza que parecía haberse instalado en su alma desde hacía mucho tiempo. A pesar de las dificultades, siempre mantenía una sonrisa gentil que iluminaba su rostro cuando hablaba con quienes la rodeaban. La rutina de madrugada había comenzado hace poco tiempo, cuando el señor Daniel Mendoza empezó a recibir llamadas importantes muy temprano. Era un hombre de negocios exitoso, dueño de una empresa de construcción que había crecido enormemente en los últimos años. Esperanza sabía que debía mantener todo en orden antes de que él bajara para sus reuniones matutinas. Mientras preparaba el café con el aroma que ya conocía de memoria, escuchó pasos en el piso superior. Daniel siempre bajaba exactamente a las 5:30, pero esta madrugada algo era diferente. Los pasos sonaban más pesados, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Daniel Mendoza era un hombre atractivo de mediana edad, con cabellos oscuros que comenzaban a mostrar algunos hilos plateados en las sienes. Su porte imponente y su mirada intensa reflejaban la determinación que lo había llevado al éxito, pero esa madrugada, algo en su expresión parecía perturbado. Esperanza terminó de organizar la mesa del desayuno y se disponía a retirarse cuando escuchó que Daniel bajaba las escaleras. Era inusual que bajara tan temprano, pero ella sabía que debía mantenerse discreta. Se dirigió hacia la despensa para continuar con sus tareas, pero el sonido del teléfono la detuvo. La llamada llegó exactamente a las 5 de la mañana. Daniel contestó con voz ronca, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. Esperanza, desde su posición en la despensa, no podía evitar escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba en el comedor. «Sí, Hugo, ya sé que es muy temprano», decía Daniel con voz cansada, «pero necesitaba hablar contigo antes de que comenzara el día. Es sobre los documentos que encontraste ayer». Hugo era el abogado de confianza de Daniel, un hombre que había manejado todos los asuntos legales de la familia durante muchos años. Esperanza había visto su nombre en varios documentos que había visto accidentalmente mientras limpiaba el despacho de su patrón. «No, no es sobre la empresa», continuó Daniel, y su voz se quebró ligeramente. «Es algo personal, muy personal». Esperanza sintió que debía alejarse, pero algo en el tono de Daniel la mantuvo inmóvil. Había trabajado en esa casa durante tanto tiempo que conocía todos los matices de la voz de su patrón, y nunca lo había escuchado hablar con tanta emoción contenida. «Encontraste información sobre mi hija», dijo Daniel, y las palabras cayeron como piedras en el silencio de la madrugada. «Mi hija perdida». El corazón de Esperanza comenzó a latir con fuerza. Sabía que Daniel tenía una historia dolorosa en su pasado, pero nunca había escuchado detalles. Los empleados de la casa conocían vagamente que había perdido a su familia en un accidente hace muchos años, pero él nunca hablaba del tema. «Sí, Carlos me confirmó que los registros del hospital coinciden», continuó Daniel, y su voz se volvió más intensa. «Mi pequeña Isabel sobrevivió al accidente. Todo este tiempo pensé que había muerto junto con mi esposa, pero...» Esperanza se llevó la mano al corazón. Isabel. Ese nombre resonó en su mente como un eco del pasado, un pasado que había enterrado tan profundamente que a veces dudaba si había sido real. «¿Cómo es posible que haya estado viva todos estos años?», preguntó Daniel al teléfono, y Esperanza pudo escuchar el dolor desgarrador en su voz. «¿Cómo es posible que no la haya encontrado?». La conversación continuó, pero Esperanza ya no podía procesar las palabras. Su mente viajó hacia atrás en el tiempo, hacia recuerdos que había guardado como tesoros dolorosos en lo más profundo de su corazón. Recordó el día del accidente. Recordó despertar en un hospital sin memoria de lo que había pasado. Recordó a la enfermera diciéndole que era una joven llamada Esperanza, que había sido encontrada cerca del lugar del accidente
y que no había nadie que la reclamara. Recordó años de crecer en orfanatos, de buscar trabajo siendo muy joven, de sentir siempre que algo faltaba en su vida. Recordó la sensación extraña que había tenido el primer día que llegó a trabajar a la casa de los Mendoza, como si ese lugar le fuera familiar de alguna manera inexplicable. «Hugo, necesito que investigues todo», decía Daniel con voz determinada. «Cada pista, cada documento, cada registro que puedas encontrar. Tengo que encontrar a mi hija». Esperanza se apoyó contra la pared de la despensa, sintiendo que las piernas le temblaban. Las piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante años comenzaron a encajar de una manera que la dejó sin aliento. El medallón. Siempre había llevado un pequeño medallón dorado que había aparecido entre sus pertenencias cuando despertó en el hospital después del accidente. Nunca había podido recordar de dónde venía, pero nunca se había separado de él. Era lo único que la conectaba con un pasado que no podía recordar. La voz de Daniel se volvió más clara cuando se acercó hacia la cocina, y Esperanza se dio cuenta de que necesitaba salir de la despensa antes de que la descubriera escuchando. Ana del hospital dijo que había una niña con características similares, continuó Daniel. Cabello castaño, ojos oscuros, una pequeña marca de nacimiento en forma de luna en la muñeca izquierda. Esperanza miró instintivamente su muñeca izquierda, donde una pequeña marca en forma de luna había estado presente desde que tenía memoria. La marca que siempre había pensado que era simplemente una peculiaridad de su piel. El sonido de los pasos de Daniel acercándose la hizo reaccionar. Rápidamente salió de la despensa y se dirigió hacia las escaleras que llevaban al piso superior, fingiendo que venía de limpiar los baños. «Buenos días, señor Mendoza», dijo con la voz más normal que pudo lograr cuando se cruzaron en el pasillo. Daniel la miró con una expresión extraña, como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos se detuvieron por un momento en su rostro, estudiando sus facciones con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Buenos días, Esperanza», respondió él, pero su voz sonaba distante, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Esperanza subió las escaleras sintiendo la mirada de Daniel siguiéndola. Una vez en el piso superior, se dirigió hacia el baño principal para continuar con sus tareas, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los productos de limpieza. Se miró en el espejo del baño y estudió sus propios rasgos: los ojos oscuros, el cabello castaño, la estructura ósea delicada. Siempre había sentido que se parecía vagamente a Daniel, pero había atribuido esa sensación a su imaginación. Abajo, podía escuchar que Daniel había reanudado su conversación telefónica. Su voz llegaba amortiguada, pero cargada de emoción. «Elena del Registro Civil va a buscar todos los archivos de niños no identificados de esa época», decía. «Tiene que haber algún rastro, alguna pista que nos lleve hasta ella». Esperanza se sentó en el borde de la bañera, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su identidad, sobre su pasado, sobre su lugar en el mundo, de repente se había puesto en duda. ¿Era posible que hubiera estado viviendo bajo el mismo techo que su padre durante todos estos años sin saberlo? ¿Era posible que las miradas extrañas que a veces interceptaba de Daniel, las ocasiones en que parecía estudiar su rostro con curiosidad, fueran algo más que coincidencia? El medallón en su cuello de repente se sintió pesado. Lo sacó de debajo de su uniforme y lo observó bajo la luz del baño. Era un medallón dorado antiguo con una inscripción que nunca había podido descifrar completamente. Solo podía distinguir una I y lo que parecía ser el comienzo de un nombre: Isabel. La conversación de Daniel continuaba abajo, pero ahora Esperanza ya no podía concentrarse en las palabras individuales. Su mente estaba abrumada por la posibilidad de que toda su vida hubiera sido una mentira, de que hubiera estado buscando una familia que había estado frente a ella todo el tiempo. Pensó en todas las veces que había sentido una conexión inexplicable con esa casa, en cómo Daniel a veces la miraba con una expresión que no podía descifrar, en la extraña familiaridad que había sentido desde el primer día que había puesto un pie en esa mansión. El sonido de la puerta principal cerrándose la sacó de sus pensamientos. Daniel había salido, probablemente para reunirse con sus abogados y continuar la búsqueda de su hija perdida.
sin saber que la respuesta a todas sus preguntas había estado limpiando su casa todas las mañanas. Esperanza se levantó lentamente, guardó el medallón bajo su uniforme y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Bajó las escaleras con determinación renovada y se dirigió hacia el despacho de Daniel. Sabía que guardaba documentos importantes en el cajón de su escritorio y si iba a descubrir la verdad sobre su identidad, tendría que empezar por ahí. El despacho estaba exactamente como Daniel lo había dejado. Papeles esparcidos sobre el escritorio, fotografías familiares en los estantes y el aroma de su colonia aún flotando en el aire. Esperanza se acercó al escritorio y vio que había dejado algunos documentos sobre la superficie. Entre los papeles pudo ver certificados de nacimiento, reportes de hospital y fotografías en blanco y negro que parecían ser muy antiguas. Con manos temblorosas: «Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia». Tomó una de las fotografías y la acercó a la luz. Era la imagen de una pequeña niña de 1900, cabello castaño y ojos oscuros, sonriendo hacia la cámara con una alegría inocente. Al dorso de la fotografía, en una caligrafía cuidadosa, estaba escrito: «Isabel Mendoza, mi pequeña princesa». Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. La niña de la fotografía se parecía extraordinariamente a como ella recordaba verse en su infancia, basándose en las pocas fotografías que tenía de sus años en el orfanato. Tomó otro documento del escritorio. Era un certificado de nacimiento que confirmaba el nacimiento de Isabel Mendoza, hija de Daniel Mendoza y Teresa Mendoza. La fecha de nacimiento coincidía exactamente con la fecha que siempre había creído que era su cumpleaños. El sonido de un automóvil en la entrada la hizo guardar rápidamente los documentos en su lugar. Daniel había regresado más temprano de lo esperado y ella necesitaba salir del despacho antes de que la encontrara allí. Corrió hacia la cocina y fingió estar ocupada preparando el almuerzo cuando escuchó que Daniel entraba por la puerta principal. Sus pasos se dirigieron directamente hacia el despacho, como si tuviera algo urgente que revisar. Esperanza se concentró en cortar verduras para la ensalada, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuchillo. El descubrimiento de esa mañana había cambiado todo lo que creía saber sobre sí misma, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. ¿Debía confrontar a Daniel directamente? ¿Debía esperar a estar completamente segura antes de revelar sus sospechas? ¿Qué pasaría si estaba equivocada y solo estaba viendo conexiones donde no las había? Pero en lo profundo de su corazón, Esperanza sabía que no estaba equivocada. Todas las piezas encajaban de una manera que era demasiado perfecta para ser coincidencia. El medallón, la marca de nacimiento, las fechas, los rasgos físicos, la conexión inexplicable que había sentido con esa casa desde el primer día. Era Isabel Mendoza, la hija perdida que Daniel había estado buscando durante todos estos años, y ahora tenía que encontrar el valor para revelarse no solo a él, sino también a sí misma, después de una vida entera de no saber quién realmente era. El sonido de Daniel moviéndose en su despacho la trajo de vuelta al presente. Sabía que había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Esa noche, cuando terminara su trabajo, buscaría el momento adecuado para contarle la verdad. Una verdad que cambiaría la vida de ambos para siempre. La tarde se extendía lentamente mientras Esperanza terminaba sus tareas habituales, pero cada movimiento parecía automático, como si fuera otra persona quien estuviera limpiando los muebles y organizando los objetos. Su mente estaba completamente absorbida por el descubrimiento de esa mañana y la decisión que había tomado. Daniel había estado encerrado en su despacho durante horas, haciendo llamadas constantes. Esperanza podía escuchar fragmentos de conversaciones que confirmaban sus sospechas. Estaba movilizando todos sus recursos para encontrar a su hija perdida, sin saber que ella estaba a solo unos metros de distancia. «Federico, necesito que revises todos los registros de adopciones irregulares de esa época».
escuchó que decía Daniel durante una de sus llamadas. Cualquier niña que coincida con la descripción física y las fechas. Federico era otro de los abogados que trabajaba ocasionalmente con Daniel. Esperanza lo había visto en algunas reuniones que se realizaban en la casa, un hombre meticuloso que siempre llevaba una carpeta llena de documentos importantes. Mientras Esperanza doblaba la ropa en el cuarto de lavado, no podía dejar de pensar en cómo se había sentido siempre fuera de lugar en el mundo. Desde niña, había tenido la sensación de que pertenecía a otro lugar, de que había algo importante que había perdido, pero no podía recordar qué era. Los años en el orfanato habían sido difíciles. Las monjas eran amables, pero Esperanza siempre había sentido que estaba destinada a algo diferente. Tenía sueños recurrentes sobre una casa grande, jardines hermosos, y la voz de un hombre cantándole canciones de cuna. Siempre había pensado que eran solo fantasías de una niña que deseaba tener una familia. Ahora se daba cuenta de que esos sueños podrían haber sido recuerdos fragmentados de su infancia temprana, antes del accidente que había borrado su memoria y cambiado el curso de su vida. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Esta vez Daniel contestó en el salón principal, y su voz era lo suficientemente clara como para que Esperanza pudiera escuchar toda la conversación desde donde estaba. «¿Joaquín?» «Sí, ya sé que es inusual que te llame tan tarde», decía Daniel. Joaquín era su hermano menor, que vivía en otra ciudad, pero mantenía contacto regular con Daniel. «Pero necesitaba contarte algo importante, algo sobre Isabel». Esperanza dejó de doblar la ropa y se acercó silenciosamente hacia la puerta del cuarto de lavado para escuchar mejor. «No, no estoy perdiendo la razón», continuó Daniel, y en su voz había una mezcla de esperanza y desesperación. «Los documentos que encontró Hugo son reales. Isabel sobrevivió al accidente. Ha estado viva todos estos años». La pausa que siguió fue larga, como si Joaquín estuviera haciendo muchas preguntas del otro lado de la línea. Lo sé. Yo también pensé que había muerto con Teresa», respondió Daniel, y Esperanza pudo escuchar cómo su voz se quebraba al mencionar a su esposa fallecida. «Pero al parecer hubo una confusión en el hospital, una confusión que me ha costado años de no conocer a mi propia hija». Esperanza sintió las lágrimas formándose en sus ojos. Pensar en todos los años que habían perdido, en todas las noches que Daniel había pasado llorando por una hija que creía muerta, mientras ella crecía sintiéndose abandonada y sin familia, era demasiado doloroso. «Joaquín, ¿te acuerdas de cómo era Isabel cuando era pequeña?», preguntó Daniel. «¿Recuerdas sus rasgos, sus gestos, esa marca de nacimiento que tenía?» Otra pausa larga. Esperanza pudo imaginar a Joaquín del otro lado, recordando a la sobrina que había perdido cuando era apenas una niña. «Sí, la marca en forma de luna en la muñeca izquierda», confirmó Daniel. «Eso es exactamente lo que dice en el reporte médico. Y los ojos, Joaquín, los mismos ojos oscuros de Teresa, pero con mi forma de mirar las cosas». Esperanza se tocó inconscientemente la muñeca izquierda, donde la pequeña marca había estado presente toda su vida. Luego se miró en el espejo que estaba colgado en la pared del cuarto de lavado. Por primera vez, realmente estudió sus propios rasgos, buscando semejanzas con Daniel. Tenía razón, tenía los ojos oscuros, pero había algo en la forma de sus cejas, en la línea de su mandíbula, que se parecía definitivamente a Daniel. ¿Cómo no lo había notado? Antes era un misterio, pero quizás había estado demasiado concentrada en sobrevivir día a día como para detenerse a analizar su propio reflejo. No he hablado con nadie más al respecto», continuó Daniel. «Quería contártelo a ti primero, antes de comenzar la búsqueda oficial. Si encuentro a Isabel, si realmente está viva, quiero estar seguro de que estoy emocionalmente preparado para el reencuentro». La conversación se extendió por varios minutos más, con Daniel explicando todos los detalles que había descubierto y los pasos que planeaba tomar para continuar la búsqueda. Cuando finalmente colgó el teléfono, Esperanza escuchó cómo se sentaba pesadamente en uno de los sillones del salón. Sabía que este era el momento. No podía esperar más. Daniel estaba sufriendo, buscando desesperadamente a una hija que estaba justo ahí, en su propia casa.
Era cruel permitir que esa agonía continuara cuando ella tenía el poder de terminarla. Esperanza se dirigió hacia su pequeño cuarto en la planta alta, donde guardaba sus pocas pertenencias personales. Abrió la caja de metal, donde conservaba sus tesoros más preciados, algunas fotografías del orfanato, cartas de las monjas y el medallón dorado que nunca se quitaba. Tomó el medallón en sus manos y lo estudió bajo la luz de la lámpara. La inscripción que nunca había podido descifrar completamente ahora parecía más clara. No era solo una I seguida de letras borrosas. Era Isabel, grabado en letras cursivas, elegantes, y debajo había una fecha que coincidía con lo que siempre había creído que era su cumpleaños. Con el medallón en la mano y el corazón latiendo furiosamente, Esperanza bajó las escaleras. Daniel seguía en el salón, con la cabeza entre las manos, completamente absorto en sus pensamientos. «Señor Mendoza», dijo Esperanza suavemente desde la entrada del salón. Daniel levantó la cabeza y la miró con ojos cansados. «Esperanza, pensé que ya te habías ido a descansar. Necesito hablar con usted», dijo ella, y algo en su tono hizo que Daniel se irguiera y le prestara completa atención. «Es sobre la conversación que tuvo esta mañana, y sobre su hija». La expresión de Daniel cambió completamente. Sus ojos se llenaron de alarma y confusión. «¿Escuchaste mi conversación telefónica?» «No intencionalmente», respondió Esperanza rápidamente. «Pero sí, escuché lo que dijo sobre Isabel, sobre su hija perdida». Daniel se levantó del sillón, visiblemente incómodo. «Esperanza, entiendo que pueda haber sido impactante escuchar algo tan personal, pero esto es un asunto familiar muy privado». «Lo sé», lo interrumpió Esperanza, y su voz temblaba. «Y precisamente por eso necesito mostrarle algo». Esperanza extendió su mano y abrió la palma, revelando el medallón dorado. Daniel miró el objeto y su rostro se puso completamente pálido. ¿Dónde conseguiste eso?», preguntó Daniel con voz entrecortada. «Siempre lo he tenido», respondió Esperanza. «Desde que tengo memoria. Es lo único que tenía cuando desperté en el hospital después del accidente». Daniel se acercó lentamente, como si estuviera en trance. Sus ojos estaban fijos en el medallón, y Esperanza pudo ver cómo sus manos temblaban. «¿Puedo verlo?», preguntó Daniel con voz apenas audible. Esperanza le entregó el medallón. Daniel lo tomó con manos temblorosas y lo acercó a la luz. Leyó la inscripción en voz alta, con voz quebrada. «Isabel, mi princesa, con amor, papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel miró el medallón, luego miró a Esperanza, luego de vuelta al medallón, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Este medallón», dijo Daniel finalmente, «se lo regalé a mi hija Isabel en su último cumpleaños antes del accidente. Fue lo último que le di antes de que...». No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sostenía el medallón como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Esperanza», dijo Daniel, y por primera vez en todos los años que había trabajado para él, escuchó su nombre pronunciado con una ternura infinita. «¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños?». Esperanza le dijo la fecha que siempre había celebrado como su cumpleaños. Daniel cerró los ojos y asintió lentamente. «Es la misma fecha», murmuró, «el mismo día que nació Isabel». Daniel se acercó más a Esperanza y estudió su rostro con una intensidad que la hacía sentir vulnerable. Sus ojos recorrieron cada una de sus facciones, como si estuviera memorizando cada detalle. «Los ojos», dijo Daniel con voz maravillada. «Tienes los mismos ojos que Teresa, y la forma de tu nariz es igual a la mía cuando era joven». Esperanza extendió su muñeca izquierda, mostrando la pequeña marca en forma de luna. Daniel la miró y soltó un sollozo que partió el corazón de Esperanza. «Isabel», susurró Daniel, y en esa palabra estaba contenido todo el amor, todo el dolor, toda la esperanza de años de búsqueda desesperada. «Papá», respondió Esperanza, y fue la primera vez en su vida que pronunciaba esa palabra dirigiéndose a alguien real. Daniel la abrazó entonces, con una fuerza que hablaba de años de pérdida y dolor finalmente aliviados. Esperanza correspondió el abrazo, sintiendo por primera vez en su vida que realmente pertenecía a algún lugar,
que era amada incondicionalmente por alguien. Permanecieron abrazados durante largos minutos, llorando juntos por todos los años, perdidos, pero también celebrando el milagro de haberse encontrado. Daniel acariciaba el cabello de Esperanza como había hecho cuando era pequeña, y ella podía sentir la familiaridad de ese gesto en lo más profundo de su ser. «No puedo creer que hayas estado aquí todo este tiempo», decía Daniel entre lágrimas, «que hayas estado tan cerca y yo no me diera cuenta». «Yo tampoco sabía», respondió Esperanza, «pero siempre sentí algo especial por esta casa, por usted. Ahora entiendo por... ¿Qué?». Daniel se separó ligeramente para mirar a Esperanza a los ojos. «Hay tanto que quiero saber. ¿Qué pasó después del accidente? ¿Cómo creciste? Si fuiste feliz, si tuviste buenas personas cuidándote. Y yo quiero saber sobre usted», respondió Esperanza. «Sobre mi madre, sobre cómo era nuestra familia antes del accidente. Quiero recuperar todos esos recuerdos que perdí». Daniel sonrió a través de las lágrimas. «Tenemos tanto tiempo para ponernos al día, toda una vida para recuperar». «¿Y ahora qué?», preguntó Esperanza. «¿Qué va a pasar conmigo, con mi trabajo aquí?». Daniel rió suavemente. «¿Tu trabajo? Esperanza, Isabel, eres mi hija. Esta es tu casa, siempre ha sido tu casa». La revelación de que era la heredera de todo lo que veía a su alrededor fue abrumadora para Esperanza. Había pasado toda su vida trabajando en empleos humildes, luchando por sobrevivir, y ahora descubría que pertenecía a una familia adinerada y que tenía un padre que la había estado buscando desesperadamente. «Pero necesito tiempo», dijo Esperanza, «para procesarlo todo, para entender lo que esto significa». «Por supuesto», respondió Daniel comprensivamente. «Es mucho para asimilar de una vez, pero quiero que sepas que nada tiene que cambiar bruscamente. Puedes tomar todo el tiempo que necesites para adaptarte a esta nueva realidad». Daniel tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «Lo único que importa es que estés aquí, que estés viva, que después de todos estos años, finalmente pueda tenerte de vuelta». «Hay algo más», dijo Esperanza tímidamente. «A veces tengo sueños, fragmentos de memorias que no entendía. Una casa grande, jardines, alguien cantándome canciones de cuna». Los ojos de Daniel se iluminaron. «¿Recuerdas las canciones que te cantaba antes de dormir? ¿La canción sobre la princesa y el dragón bueno?». Esperanza asintió lentamente. «Algunas partes. Siempre pensé que eran solo fantasías». Daniel comenzó a tararear una melodía suave, y de repente Esperanza pudo recordar la letra completa. Era una canción que Daniel había inventado especialmente para ella cuando era pequeña, sobre una princesa valiente que se hacía amiga de un dragón y juntos protegían un reino mágico. «La recuerdo», susurró Esperanza con asombro. «La recuerdo completamente». «Hay tantas cosas que vamos a recordar juntos», dijo Daniel con alegría. «Tu cuarto de princesa con las paredes rosadas, tus juguetes favoritos que aún conservo, guardados, las tardes en el jardín cuando me ayudabas a plantar flores». Cada detalle que Daniel mencionaba despertaba nuevos recuerdos en la mente de Esperanza, como si su memoria hubiera estado esperando las palabras correctas para desbloquear todos los tesoros que había mantenido escondidos durante años. «¿Y mi madre?», preguntó Esperanza suavemente. «¿Cómo era Teresa?». El rostro de Daniel se suavizó con una mezcla de amor y tristeza. «Era hermosa, como tú. Tenía tu mismo corazón, generoso, tu misma sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Te amaba más que a su propia vida». Daniel se dirigió hacia el mantel de la chimenea y tomó una fotografía enmarcada que Esperanza había visto muchas veces mientras limpiaba, pero nunca había estudiado detenidamente. Era la imagen de una mujer hermosa de cabello castaño y ojos dulces, sosteniendo a una niña pequeña que sonreía radiante hacia la cámara. «Esta eres tú con tu madre», dijo Daniel, entregándole la fotografía a Esperanza. Fue tomada apenas unas semanas antes del accidente. Esperanza estudió la fotografía y sintió una emoción profunda al ver el amor puro que irradiaba entre madre e hija. Pudo reconocerse en la niña de la foto y también pudo ver rasgos familiares en el rostro de Teresa. «Se parece a mí», murmuró Esperanza. «Eres la imagen perfecta de ella», confirmó Daniel. «Pero con mi testarudez y mi determinación. Incluso de pequeña,
Siempre sabías lo que querías y no te detenías hasta conseguirlo. La noche se extendió mientras padre e hija compartían recuerdos, fotografías y historias de los años que habían perdido. Daniel le mostró a Esperanza álbumes familiares, videos caseros y le contó anécdotas sobre su personalidad cuando era niña. Esperanza, por su parte, le contó sobre su vida en el orfanato, sobre las monjas que la habían cuidado, sobre los trabajos que había tenido antes de llegar a su casa, y sobre cómo siempre había sentido que algo importante faltaba en su vida. Las hermanas del convento me dijeron que había sido encontrada cerca de un accidente automovilístico, explicó Esperanza. Dijeron que había sufrido un trauma que había borrado mi memoria, pero que con el tiempo podría recuperarla. «Y la recuperaste», dijo Daniel con admiración. «Quizás no conscientemente, pero tu corazón te trajo de vuelta a casa». Cuando finalmente llegó la madrugada, ambos estaban exhaustos, pero llenos de una alegría que ninguno había sentido en años. Daniel insistió en que Esperanza durmiera en su antigua habitación, que había mantenido exactamente como estaba antes del accidente, esperando sin saberlo el día en que su hija regresara a casa. Al entrar en la habitación, Esperanza sintió una familiaridad abrumadora. Las paredes rosadas, la cama con dosel, los estantes llenos de libros infantiles, todo le resultaba conocido de una manera que trascendía la memoria consciente. «Bienvenida a casa, mi princesa», dijo Daniel desde la puerta, usando las mismas palabras que le había dicho cada noche cuando era pequeña. Esperanza se giró y sonrió a su padre, sintiendo por primera vez en su vida que realmente estaba en el lugar donde pertenecía. «Buenas noches, papá», respondió, y esas palabras tenían el poder de sanar años de soledad y búsqueda. Mientras Daniel cerraba suavemente la puerta, Esperanza se sentó en la cama que había sido suya cuando era niña y miró por la ventana hacia el jardín que recordaba haber amado tanto. Mañana comenzaría una nueva vida, una vida donde ya no sería solo Esperanza, la empleada doméstica, sino Isabel Mendoza, la hija que había regresado a casa después de una búsqueda que había durado toda una vida. Los primeros rayos del sol despertaron a Esperanza en la habitación que había sido suya durante su infancia. Por un momento, sintió confusión al encontrarse en esa cama desconocida, hasta que los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria como una cascada de emociones. No había sido un sueño. Daniel era realmente su padre y ella era Isabel Mendoza. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo del tocador que había pertenecido a su infancia. Por primera vez en su vida, al mirarse no vio a una mujer sin pasado, sino a la hija de Daniel y Teresa Mendoza. Los rasgos que había heredado de ambos padres ahora tenían sentido, como piezas de un rompecabezas que finalmente había encontrado su lugar. El aroma del café recién hecho subía desde la cocina, y Esperanza sonrió al darse cuenta de que por primera vez en años no era ella quien lo estaba preparando. Bajó las escaleras con cautela, aún procesando la nueva dinámica de su relación con Daniel. Lo encontró en la cocina, preparando el desayuno con una sonrisa que no había visto nunca en su rostro. Parecía años más joven, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. «Buenos días, mi niña», dijo Daniel al verla entrar, y esas palabras simples llenaron el corazón de Esperanza de una calidez que nunca había experimentado. «Buenos días, papá», respondió ella, y cada vez que pronunciaba esa palabra se sentía más natural, más verdadera. Daniel había preparado un desayuno elaborado, huevos revueltos, tostadas doradas, fruta fresca, e incluso había sacado la vajilla fina que Esperanza sabía que solo se usaba en ocasiones especiales. «Esto es demasiado», protestó Esperanza suavemente. «No necesita hacer todo esto por mí». «Isabel», dijo Daniel tomando sus manos, «eres mi hija. Nunca más tendrás que preocuparte por si mereces algo o no. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece». Mientras desayunaban, Daniel le contó más detalles sobre su vida antes del accidente. Le habló sobre cómo había conocido a Teresa en la universidad, sobre los primeros años de matrimonio, cuando luchaban por establecer el negocio de construcción, y sobre la alegría inmensa que habían sentido cuando nació Isabel. «Eras nuestro milagro», explicó Daniel con los ojos brillantes.
Después de años de intentar tener hijos, finalmente llegaste tú. Teresa decía que eras su pequeña estrella, la luz que había estado esperando toda su vida. Esperanza escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro precioso. Finalmente tenía una historia, un origen, una explicación para todos los sentimientos de vacío que había cargado durante años. ¿Qué pasó exactamente el día del accidente?, preguntó Esperanza gentilmente. Daniel suspiró profundamente antes de responder. Íbamos de regreso a casa después de visitar a mis padres en el campo. Era un día hermoso, y tú estabas cantando en el asiento trasero esa canción que tanto te gustaba. Un conductor ebrio nos golpeó de frente. La voz de Daniel se quebró ligeramente. Teresa murió al instante. Yo estuve en coma durante semanas. Cuando desperté, me dijeron que tú también habías muerto. Nunca cuestioné esa información porque estaba demasiado destrozado para pensar con claridad. «¿Pero cómo es posible que me dieran por muerta?», preguntó Esperanza. Al parecer había 2 niñas pequeñas involucradas en accidentes ese mismo día, explicó Daniel. Una realmente murió, pero hubo una confusión en los registros hospitalarios. Te llevaron a un hospital diferente, y cuando despertaste con amnesia nadie sabía quién eras. La explicación era dolorosa pero necesaria. Esperanza necesitaba entender completamente lo que había pasado para poder cerrar ese capítulo de incertidumbre en su vida. Durante años busqué respuestas, continuó Daniel. Visité el lugar del accidente innumerables veces. Hablé con todos los testigos, pero nunca encontré nada que me hiciera pensar que podrías haber sobrevivido, hasta que Hugo encontró una discrepancia en los registros hospitalarios hace apenas unos días. Esperanza asintió, comprendiendo finalmente la cadena de eventos que había llevado a su separación y eventual reunión. Era una tragedia, pero también un milagro que hubieran podido encontrarse después de tanto tiempo. «Ahora necesitamos hacer todo legal», dijo Daniel. «Cambiar tu documentación, establecer tu verdadera identidad, asegurar que tengas acceso a todo lo que te corresponde por derecho». La idea de cambiar su identidad legalmente era abrumadora para Esperanza. Había sido Esperanza durante toda su vida consciente. La transición a Isabel sería más que un simple cambio de nombre, sería un renacimiento completo. «¿Puedo mantener el nombre Esperanza también?», preguntó tímidamente. «No quiero perder completamente quién he sido todos estos años». Daniel sonrió comprensivamente. «Por supuesto, serás Isabel Esperanza Mendoza, el nombre que te dimos al nacer y el nombre que te ayudó a sobrevivir». Después del desayuno, Daniel llamó a Hugo para comenzar el proceso legal de restaurar la identidad de Isabel. También contactó a Joaquín para darle la noticia increíble de que su sobrina había sido encontrada. La conversación telefónica con Joaquín fue emotiva. Esperanza pudo escuchar su voz desde el otro lado de la línea, llena de incredulidad y alegría. Joaquín insistió en venir inmediatamente para conocer a su sobrina recuperada. «Tu tío Joaquín era tu persona favorita cuando eras pequeña», le contó Daniel después de colgar. «Siempre te traía regalos y te llevaba a pasear por el parque. Está desesperado por verte». La llegada de Joaquín esa misma tarde fue un evento lleno de emoción. Era un hombre alto y gentil, con los mismos ojos bondadosos de Daniel, pero con un temperamento más relajado. Cuando vio a Esperanza, inmediatamente comenzó a llorar. «Isabelita», dijo usando el diminutivo que había usado cuando ella era pequeña, «no puedo creer que seas realmente tú». Joaquín trajo con él una caja llena de fotografías y videos familiares que había conservado todos estos años. Pasaron horas viendo material que documentaba los primeros años de vida de Isabel, y cada imagen ayudaba a despertar más recuerdos en la mente de Esperanza. «Aquí estás en tu primer cumpleaños», señaló Joaquín, mostrando una foto de una bebé radiante rodeada de globos y pastel. «Y aquí estás aprendiendo a caminar en el jardín». Una fotografía en particular llamó la atención de Esperanza. Era una imagen de ella como niña pequeña, sentada en el regazo de Teresa mientras Daniel leía un libro de cuentos. Todos se veían completamente felices y en paz. «Recuerdo esa tarde», dijo Esperanza sorprendida. «Recuerdo que papá me leía sobre una princesa que vivía en un castillo dorado». Daniel y Joaquín intercambiaron miradas de asombro.
Era claro que los recuerdos de Isabel estaban regresando gradualmente, despertados por las fotografías y las historias familiares. Durante los días siguientes, la vida de Esperanza cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. Daniel contrató a los mejores abogados para acelerar el proceso de restauración de su identidad. También insistió en llevarse a comprar ropa nueva, aunque Esperanza protestaba que no necesitaba nada extravagante. «Isabel, durante años has vivido con lo mínimo necesario», le dijo Daniel mientras caminaban por una boutique elegante. «Ahora tienes derecho a todo lo que esta vida puede ofrecer». Pero la transición no fue completamente fácil. Esperanza había desarrollado una personalidad independiente y trabajadora durante sus años de lucha. Aceptar que ya no necesitaba preocuparse por el dinero o por tener un techo sobre su cabeza era psicológicamente desafiante. «Me siento culpable», le confesó a Daniel una noche mientras cenaban en el comedor formal de la casa. «Toda mi vida he trabajado duro por todo lo que tenía. Ahora parece que no me he ganado esta nueva vida». Daniel puso su tenedor a un lado y miró a su hija con seriedad. «Isabel, tú no elegiste perder tu memoria. No elegiste crecer en un orfanato. No elegiste trabajar en empleos difíciles solo para sobrevivir. Esas circunstancias te fueron impuestas por una tragedia. Pero me hicieron quien soy», respondió Esperanza. «La mujer que soy ahora fue moldeada por todas esas experiencias difíciles. Y esa mujer es extraordinaria», dijo Daniel con orgullo. «Eres fuerte, compasiva, trabajadora y humble. No habrías desarrollado esas cualidades si hubieras crecido en la abundancia. En cierto modo, las dificultades que enfrentaste te convirtieron en una persona mejor de lo que habrías sido de otra manera». Esta perspectiva ayudó a Esperanza a reconciliar su pasado con su presente. No tenía que sentirse culpable por reclamar su herencia, pero tampoco tenía que abandonar los valores que había desarrollado durante sus años de lucha. Una semana después de la revelación, Hugo llegó con todos los documentos legales completados. Oficialmente, Isabel Esperanza Mendoza había sido restaurada a su verdadera identidad. También trajo noticias sobre la investigación del accidente original. «Hemos descubierto exactamente qué pasó con los registros hospitalarios», explicó Hugo. «Fue un error humano combinado con el caos de esa noche. 2 hospitales diferentes, 2 niñas de edad similar y una enfermera nueva que confundió las etiquetas de identificación». «¿La enfermera aún vive?», preguntó Daniel. «Sí, y está devastada por el error. Dice que ha vivido con la culpa durante todos estos años, sabiendo que había cometido un mistake, pero sin saber cómo repararlo», respondió. Hugo le gustaría conocer a Isabel para disculparse personalmente. Esperanza consideró la propuesta. Parte de ella quería conocer a la persona cuyo error había cambiado el curso de su vida, pero otra parte entendía que la enfermera había estado cargando con una culpa terrible durante años. «Me gustaría conocerla», decidió finalmente, «no para castigarla, sino para que ambas podamos encontrar paz». El encuentro con Carmen, la enfermera retirada, fue profundamente emotivo. Era una mujer anciana cuyo rostro mostraba el peso de años de remordimiento. Cuando vio a Esperanza, inmediatamente comenzó a llorar. «Lo siento tanto», decía Carmen entre lágrimas. «He rezado todos los días durante años para que de alguna manera mi error pudiera ser reparado». Esperanza tomó las manos de Carmen con gentileza. «No fue solo un error», le dijo. «Fue una tragedia que nos afectó a todos. Pero mire lo que pasó. Me encontraron, estoy con mi familia y todos estamos sanando». «Pero perdiste años con tu padre», protestó Carmen. «Sí», admitió Esperanza, «pero esos años me hicieron quien soy hoy, y sin esas experiencias tal vez no habría valorado tanto encontrar a mi familia». La conversación ayudó a Carmen a encontrar la paz que había estado buscando durante años. También ayudó a Esperanza a cerrar completamente el capítulo de dolor y confusión de su pasado. Con todos los asuntos legales resueltos y las paces hechas con el pasado, Esperanza pudo concentrarse en construir su nueva vida. Daniel insistió en que tomara tiempo para decidir qué quería hacer profesionalmente, ahora que ya no necesitaba trabajar para sobrevivir. «Quiero estudiar», decidió Esperanza después de mucha reflexión. «Siempre quise ir a la universidad, pero nunca tuve los recursos.
Ahora quiero estudiar trabajo social para ayudar a otros niños que se encuentren en situaciones similares a la mía. Daniel se sintió enormemente orgulloso de la decisión de su hija. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti, le dijo. Siempre has tenido un corazón generoso. Esperanza se inscribió en la universidad y comenzó sus estudios con una pasión que no había sentido nunca antes. Por las tardes, ayudaba a Daniel con algunos aspectos del negocio familiar, aprendiendo sobre la empresa que algún día sería parcialmente suya. Pero lo más importante era que finalmente tenía una familia. Las cenas ya no eran comidas solitarias, sino conversaciones largas donde padre e hija compartían sus días, sus sueños y sus planes para el futuro. Joaquín se convirtió en un visitante regular, y Esperanza redescubrió el placer de tener un tío que la consentía y la hacía reír. También conoció a otros miembros de la familia extendida que habían llorado su pérdida y ahora celebraban su regreso. Un año después del reencuentro, Daniel organizó una fiesta para celebrar el cumpleaños de Isabel, el primer cumpleaños que celebraban juntos desde el accidente. Era una reunión íntima con la familia y algunos amigos cercanos, pero para Esperanza era la celebración más significativa de su vida. «Quiero hacer un brindis», dijo Daniel levantando su copa, «por Isabel, mi hija amada, que encontró el camino de regreso a casa contra todas las probabilidades, por la fuerza que la ayudó a sobrevivir y crecer en una mujer extraordinaria, y por la esperanza que nunca abandoné de que algún día estaríamos juntos de nuevo. Y yo quiero brindar», añadió Esperanza, levantando su propia copa, «por un padre que nunca dejó de buscarme, por una familia que me recibió con los brazos abiertos y por una vida que finalmente tiene sentido». Mientras las copas tintineaban y los invitados aplaudían, Esperanza miró alrededor de la mesa y vio rostros llenos de amor y alegría. Ya no era la empleada doméstica solitaria que había trabajado en esa casa durante años sin saber que era su hogar. Era Isabel Esperanza Mendoza, hija, sobrina, estudiante y heredera de una familia que la amaba incondicionalmente. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y la casa estaba tranquila, Esperanza y Daniel se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Era el mismo jardín donde Isabel había jugado cuando era niña, donde había plantado flores con su padre, donde había corrido libre y feliz antes de que la tragedia cambiara todo. ¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?, preguntó Esperanza. «Soñé con ello», respondió Daniel, «pero, honestamente, había comenzado a perder la esperanza. Pensé que tal vez era mi castigo por no haber protegido mejor a mi familia. No fue culpa suya, papá. Fue un accidente, una tragedia terrible, pero no algo que usted pudiera haber evitado». Daniel sonrió y puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? No solo recuperé a mi hija, sino que descubrí que se convirtió en exactamente la persona que Teresa y yo habríamos querido que fuera». «¿Cree que mamá habría estado orgullosa de mí?», preguntó Esperanza suavemente. «Estaría más que orgullosa», respondió Daniel sin dudar. «Estaría asombrada por tu fuerza, tu bondad y tu capacidad de perdonar. Eres la mejor de ambos, combinada con una sabiduría que solo se gana a través de la adversidad». Mientras permanecían sentados en el silencio confortable de la noche, Esperanza reflexionó sobre el viaje extraordinario que había llevado a este momento. Había comenzado como una empleada doméstica trabajando en la madrugada, sin saber que estaba limpiando la casa que había sido su hogar durante su infancia. El medallón que había llevado durante toda su vida finalmente había cumplido su propósito, no solo como un recuerdo de su identidad perdida, sino como la clave que había abierto la puerta a su verdadero hogar. La marca de nacimiento en su muñeca, que siempre había considerado simplemente una peculiaridad, había sido la prueba final de su identidad. Pero más que los símbolos físicos, había sido el amor lo que realmente los había reunido. El amor de un padre que nunca había dejado de buscar y el corazón de una hija que instintivamente había encontrado su camino de regreso a casa. «Gracias», dijo Esperanza finalmente. «¿Por qué?», preguntó Daniel. «Por nunca dejar de buscarme, por amarme incluso cuando no sabía quién era,
por darme una segunda oportunidad de ser su hija. Gracias a ti, respondió Daniel, por sobrevivir, por convertirte en la mujer increíble que eres, por regresar a mí cuando más lo necesitaba. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, padre e hija sabían que aunque habían perdido muchos años, tenían toda una vida por delante para crear nuevos recuerdos. La empleada doméstica había encontrado su verdadera identidad. El padre afligido había recuperado a su hija perdida y una familia destrozada por la tragedia había sido milagrosamente reunida. Isabel Esperanza Mendoza había encontrado finalmente su lugar en el mundo, no solo como la heredera de una fortuna, sino como la hija amada que siempre había sido, incluso cuando el mundo entero creía que había desaparecido para siempre. En esa noche perfecta, bajo el cielo estrellado que había presenciado tanto dolor como alegría, la historia llegó a su final más hermoso. Una familia reunida, un amor restaurado y una vida que finalmente tenía sentido completo.